Nunca imaginé que un chocolate sería la forma en que mi esposo intentaría acabar con mi vida. Parece una locura, algo sacado de una película de suspenso, pero esta es mi realidad. Mi nombre es Catalina Herrera, tengo 34 años y vivo en Lima, Perú, en un apartamento elegante en Santiago de Surco, que ahora se siente demasiado grande y vacío para mi hijo y para mí. Hasta hace poco, mi vida parecía sacada de un cuento perfecto. Una carrera exitosa como arquitecta, con mi propio estudio en el bohemio distrito de Barranco, un matrimonio aparentemente sólido con Javier Quintero, un chef reconocido en toda la ciudad por su restaurante El Sabor Nativo en Miraflores, y nuestro pequeño Tomás, un niño de 5 años con ojos curiosos y una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Recuerdo perfectamente aquel martes de marzo. El calor limeño entraba por la ventana de mi estudio mientras revisaba los planos para la renovación de una casona colonial en el centro histórico. Mi teléfono vibró sobre la mesa de dibujo, mostrando la foto de Javier en la pantalla. Atendí distraída, sujetando el lápiz entre los dedos mientras seguía calculando medidas. «Hola, mi amor», contesté con la mente aún en los planos. «¿Te comiste el chocolate que te envié esta mañana?» Su voz sonaba tensa, algo inusual en él. Javier siempre había sido carismático, con ese tono cálido que cautivaba a sus clientes y a la prensa gastronómica. Recordé la pequeña caja dorada que había llegado a casa mientras me preparaba para salir. Era hermosa, con un lazo de seda color borgoña y una pequeña tarjeta que decía «para endulzar tu día». Lo había dejado sobre la mesa de la cocina, pensando en disfrutarlo más tarde, a solas. Pero cuando Dolores, mi suegra, llegó para cuidar a Tomás, comentó lo bonito que era el empaque. En un gesto espontáneo se lo ofrecí. Después de todo, Javier siempre traía delicias del restaurante para su madre. «No lo comí», respondí con sinceridad. «Tu madre vino a cuidar a Tomás mientras yo salía al estudio. Vio el chocolate y le pareció tan bonito que se lo regalé». «¿Por qué? ¿Era algo especial?» El silencio que siguió fue breve, pero intenso. Luego, como una explosión inesperada. «¿Qué hiciste?» El grito fue tan violento que tuve que apartar el teléfono de mi oído. En 8 años de matrimonio, jamás había escuchado a Javier gritar así. Mi cuerpo se tensó instantáneamente, una señal de alerta primitiva que recorrió mi espina dorsal. «Javier, ¿qué sucede?» «Era solo un chocolate». Mi voz salió más débil de lo que esperaba. «Nada», respondió rápidamente, su tono ahora controlado, casi artificial. «Es que era un chocolate especial, importado, una edición limitada que conseguí especialmente para ti». Las palabras sonaban entrecortadas como si las estuviera improvisando. «Tengo que colgar. Necesito llamar a mi madre». La llamada terminó abruptamente, dejándome con una sensación de inquietud que no lograba identificar. Intenté volver al trabajo, pero no podía concentrarme. La reacción de Javier era completamente desproporcionada para algo tan trivial como un chocolate. Conocía a mi marido, temperamental como muchos chefs, perfeccionista, a veces obsesivo con los detalles, pero nunca explosivo de esa manera. Llamé a Dolores varias veces, pero no contestaba. Preocupada, contacté a la niñera, quien me informó que mi suegra había salido apresuradamente de casa, diciendo que se sentía indispuesta. La inquietud se transformó en verdadera preocupación. Cancelé mis citas de la tarde y decidí investigar. Mi primer instinto me llevó hasta la chocolatería Delicias Torres, propiedad de Mariana Torres, una repostera que colaboraba frecuentemente con el restaurante de Javier, proporcionando postres especiales para eventos exclusivos. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba entender más sobre aquel chocolate que había provocado semejante reacción. La tienda era pequeña pero elegante, ubicada en una calle tranquila del distrito de San Isidro. El aroma a cacao fino y especias exóticas invadía el ambiente. Mariana sonrió al verme entrar, secándose las manos en su delantal blanco impecable. «Catalina, qué sorpresa tan agradable. ¿Javier no está contigo?» «No, hoy estoy sola», respondí intentando sonar casual. «En realidad pasé para agradecerte por el chocolate. Aquel cacao especial, muy hermosa presentación». El rostro de Mariana se iluminó con orgullo profesional. «Ah, quedó perfecto». Javier fue extremadamente específico con la fórmula. Nunca lo había visto tan meticuloso con los ingredientes.
Aquello captó inmediatamente mi atención. ¿Fórmula? Pensé que era simplemente chocolate. Bueno, es chocolate, por supuesto, explicó ella, bajando ligeramente la voz como si compartiera un secreto. Pero con ese extracto especial que insistió en agregar, dijo que era una sorpresa para ti. Mariana se inclinó sobre el mostrador. Entre nosotras, ha encargado 4 más de esos en las últimas semanas. Parece que alguien está siendo muy romántico, ¿eh? Mi corazón se aceleró. ¿4 chocolates en las últimas semanas? Yo nunca había recibido ninguno. ¿Y qué extracto es ese, Mariana? Ella se encogió de hombros. No sé el nombre científico. Javier lo trajo en un frasquito sin etiqueta. Dijo que era importado de la Amazonía peruana. Muy raro. Mencionó que era un afrodisíaco natural o algo así. Guiñó un ojo con complicidad. Ustedes las parejas siempre inventando cosas, ¿no? Salí de la chocolatería con las piernas temblorosas. En el auto, no podía organizar mis pensamientos. ¿Por qué Javier enviaría chocolates con un extracto especial y se desesperaría tanto al saber que su madre lo había comido? ¿Y dónde estaban los otros chocolates que Mariana mencionó? Conduje hasta El Sabor Nativo, el restaurante de mi esposo en el corazón de Miraflores. No anuncié mi llegada. Algo me decía que necesitaba respuestas inmediatas. El restaurante bullía con la actividad previa al servicio de cena. Atravesé la cocina saludando brevemente al personal que me conocía bien. Javier no estaba allí. Alejandro Paz, su socio, me vio y desvió la mirada rápidamente. Algo que me pareció extraño, pero no le di importancia en ese momento. Subí al despacho en el entrepiso. La puerta estaba entreabierta. Escuché la voz tensa de Javier hablando por teléfono. «Mamá, necesitas ir al hospital ahora mismo. No importa cómo te sientas, ve. Diles que comiste algo que te cayó mal. Te harán un lavado estomacal. No le digas a nadie sobre el chocolate, especialmente a Catalina». Me quedé paralizada en el pasillo, sintiendo cómo la sangre se helaba en mis venas. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué mi suegra necesitaría un lavado estomacal después de comer el chocolate que supuestamente era para mí? Cuando Javier colgó, golpeé suavemente y entré como si acabara de llegar. Su rostro palideció al verme. Gotas de sudor perlaban su frente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Catalina, ¿qué haces aquí?» «Vine a verte. Me preocupé después de tu llamada». «¿Qué pasó? ¿Por qué te alteraste tanto por el chocolate?» Javier forzó una sonrisa, pero sus ojos recorrían la habitación como si buscaran una salida. «No fue nada. Solo era un chocolate caro, exclusivo. Quería que lo probaras tú. Tan exclusivo que tu madre necesita ir al hospital después de comerlo». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. Su rostro cambió instantáneamente. La máscara cayó. «¿Escuchaste?» No era una pregunta. «Sí, escuché. ¿Qué tenía ese chocolate, Javier?» Se acercó a mí, su expresión completamente diferente ahora. Sus ojos tenían un brillo que nunca había visto antes, algo frío, calculador. No reconocí al hombre frente a mí, este extraño que usaba el rostro de mi esposo. «Catalina, no entiendes, es complicado. Hablemos en casa, no aquí». Di un paso atrás instintivamente. Fue entonces cuando noté el cajón entreabierto del escritorio detrás de él. Papeles desordenados, como si hubieran sido consultados apresuradamente. Entre ellos, reconocí el logo de una importante compañía de seguros. «¿Qué es aquello?», señalé, intentando mantener firme mi voz. Javier siguió mi mirada y su rostro perdió todo color. En un movimiento rápido, intentó cerrar el cajón, pero ya había visto suficiente. En segundos, miles de pequeñas extrañezas de los últimos meses comenzaron a cobrar sentido en mi mente. Las noches en que llegaba tarde oliendo a un perfume diferente, las cuentas bancarias separadas que insistió en crear, los susurros al teléfono cuando creía que estaba dormida, y ahora un chocolate con extracto especial que envió para mí, pero terminó con mi suegra, quien necesitaba urgentemente un lavado estomacal. Allí, de pie en el despacho del hombre que prometía amar hasta que la muerte nos separara, comencé a preguntarme si él había decidido adelantar esa parte de nuestro acuerdo matrimonial y si el chocolate no había sido el primer intento. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro apareciendo en la puerta del despacho. Sus ojos se movieron rápidamente entre Javier y yo, calculando la tensión palpable en el aire. «Estoy perfectamente», respondía Alejandro forzando una sonrisa.
Solo vine a buscar unas muestras de tela que dejé aquí la semana pasada. Javier se recuperó rápidamente, cerrando el cajón con un movimiento suave. Claro, amor, deben estar en esa carpeta del armario. Su voz sonaba normal, pero sus ojos contenían una advertencia silenciosa. Fingí buscar la carpeta inexistente mientras mi mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba ver qué había en aquel cajón, pero no allí. No en ese momento, con Javier y Alejandro observándome como halcones. Creo que las dejé en casa, después de todo, dije, manteniendo mi tono casual. Disculpen la interrupción, tengo que recoger a Tomás en la escuela. Mentí, Tomás estaba con la niñera hasta las 6, pero necesitaba salir de allí antes de que mi rostro revelara todo lo que sospechaba. Javier me acompañó hasta la puerta del restaurante, su brazo alrededor de mi cintura en un gesto que antes me habría reconfortado, pero que ahora sentía como una amenaza velada. Cenaré en casa esta noche, prometió, besando mi frente. Te amo. Aquellas palabras, dichas tantas veces durante nuestro matrimonio, ahora sonaban huecas, falsas, como no me había dado cuenta antes. En el auto, llamé a Dolores, sin respuesta. Intenté el celular de su esposo, mi suegro Ernesto, que pasaba temporadas en su pueblo natal cerca de Arequipa. Tampoco contestó. Llamé al Hospital San Benito, cercano a la casa de mis suegros en Chorrillos. Tras varias transferencias confirmaron. Dolores Quintero había ingresado con sospecha de intoxicación alimentaria hacía una hora. Mis dedos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. No era paranoia. Algo estaba terriblemente mal. En vez de ir a casa, conduje hasta el despacho de Sofía Velázquez, mi mejor amiga desde la universidad, y, afortunadamente, una abogada competente, especializada en casos de violencia familiar. Durante el trayecto, la llamé. Necesito verte ahora, dije sin rodeos. Es urgente, voy hacia tu oficina. Sofía debió percibir algo en mi voz, porque no hizo preguntas. Te estaré esperando. El despacho de Sofía estaba en un edificio moderno en San Isidro. Cuando llegué, su secretaria me condujo directamente a su oficina privada. Al verme, Sofía se levantó de inmediato, su rostro mostrando preocupación. Catalina, estás pálida. ¿Qué ocurre? Me derrumbé en una de sus sillas y le conté todo. La llamada sobre el chocolate, la conversación con Mariana, el telefonema de Javier a su madre, los documentos en el cajón. ¿Crees que estoy enloqueciendo?, pregunté finalmente, secándome las lágrimas que no había notado hasta ese momento. Sofía, pragmática como siempre, negó con la cabeza. No, creo que necesito una orden judicial para acceder a los registros hospitalarios de Dolores y debemos descubrir qué hay en ese cajón. ¿Cómo? Javier no me dejará sola en el despacho después de lo ocurrido hoy. Ella reflexionó un momento. El restaurante cierra a las 2 de la madrugada, ¿verdad? Y abre para el almuerzo al mediodía. Eso nos da una ventana de 10 horas durante la noche. Tengo una copia de la llave, confesé. Para emergencias. Esto es una emergencia, afirmó Sofía abriendo su laptop. Ahora pensemos en el siguiente paso. Si lo que sospechas es cierto, Javier se volverá más cauteloso. Necesitamos ser más astutas. Pasamos las siguientes horas planificando. Sofía sugirió que actuara normalmente en casa para no alertar a Javier. Ella intentaría obtener información sobre el ingreso de Dolores a través de contactos legales y, durante la madrugada, investigaríamos el despacho. Necesitamos a alguien de confianza que nos acompañe, dijo Sofía, por seguridad. Pensé inmediatamente en Diana Araya, una médica amiga nuestra que trabajaba en el Hospital San Benito. Además de ser confiable, sus conocimientos médicos podrían ser cruciales si encontrábamos algo relacionado con sustancias tóxicas. Llamé a Diana, explicándole vagamente la situación. Su respuesta fue inmediata. Estaré allí. No preguntes más por teléfono. Al volver a casa, encontré a Javier jugando con Tomás en la sala. La escena cotidiana, padre e hijo construyendo torres de bloques en la alfombra, parecía ahora grotescamente falsa. ¿Cómo podía este hombre que reía con nuestro hijo estar planeando envenenarme? Volviste temprano del restaurante, comenté intentando sonar natural. Delegué en Alejandro hoy, explicó, sonriendo. Quería estar con ustedes, o vigilarme, pensé. Cenamos juntos. Cada vez que Javier me servía comida o bebida, yo dudaba imperceptiblemente. ¿Habría algo allí también?
Intercambié mi plato con el suyo cuando fue a la cocina a buscar más vino. Una precaución tonta, quizás, pero no podía evitarlo. Después de acostar a Tomás, Javier sugirió ver una película. En el sofá, se acercó para abrazarme. Su tacto, antes familiar y reconfortante, ahora me causaba repulsión. Fingí quedarme dormida para evitar la intimidad. A medianoche, dije que me iba a la cama. Javier asintió, distraído con su celular. Noté que tecleaba frenéticamente con el ceño fruncido. ¿Para quién? ¿Alejandro? ¿Dolores? ¿Cuánto de esta conspiración aún desconocía? En la habitación, me preparé para salir nuevamente. Esperé a que Javier se durmiera, lo que tardó más de lo normal. Cuando su respiración se volvió pesada y irregular, salí silenciosamente. Dejé una nota para la niñera, que dormía en la habitación de invitados, diciendo que tuve que salir por una emergencia con una cliente. Sofía me esperaba 2 cuadras más abajo, en su discreto sedán gris. Diana ya estaba en el asiento trasero. Seguimos hacia Miraflores en un tenso silencio. ¿Cómo está Dolores?, pregunté a Diana. Estable. Tuvo una gastroenteritis aguda, pero los análisis toxicológicos estándar no mostraron nada inusual. Sin embargo, si se trata de un veneno exótico, necesitaríamos saber exactamente qué buscar, completó Sofía. El restaurante El Sabor Nativo estaba oscuro y silencioso. Abrimos la puerta trasera con mi llave, el corazón latiendo tan fuerte que temía que despertara a todo el barrio. Seamos rápidas, susurró Sofía, encendiendo la linterna de su celular. Directo al despacho. Subimos las escaleras de puntillas. El cajón que Javier intentó esconder de mí estaba cerrado con llave ahora. Sofía, sorprendentemente, sacó un pequeño kit de su bolso. Regalo de mi ex, investigador privado, explicó con una sonrisa amarga, mientras trabajaba en la cerradura. En segundos, el cajón se abrió. Lo que encontramos allí confirmó mis peores temores. Documentos de un seguro de vida a mi nombre, firmado hacía 3 meses, con Javier como único beneficiario. Una suma exorbitante. Mi firma, falsificada tan perfectamente que por un momento dudé de mí misma. Más abajo, carpetas con investigaciones sobre toxinas naturales extraídas de plantas amazónicas, incluyendo una variedad rara de cacao. Las anotaciones, con la letra de Javier, detallaban cómo el veneno actuaba lentamente, causando síntomas similares a los de una enfermedad degenerativa, indetectable en autopsias estándar. Dios mío, murmuró Sofía, fotografiando cada documento con su celular. Catalina, esto es intento de homicidio premeditado. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro mientras hojeaba los papeles. Había anotaciones sobre las dosis, calculadas para mi peso exacto, fechas de administración planificadas que coincidían con cenas especiales que Javier había preparado solo para mí en las últimas semanas, cenas después de las cuales me sentía extrañamente cansada, con dolores de cabeza persistentes. Ya había comenzado. En el fondo del cajón encontramos un sobre. Dentro, un pasaje aéreo a Ecuador, solo uno, a nombre de Javier, fecha 3 meses después. Necesitamos más, dijo Sofía mirando su reloj. Su celular. Debe haber comunicaciones, pero no teníamos cómo acceder a él ahora. Javier dormía con el aparato al lado de la cama, protegido por contraseña y reconocimiento facial. Diana, que examinaba las notas sobre el veneno, levantó la mirada. Esto es serio. Si estas dosis son correctas, podría causar daño neurológico permanente en semanas y muerte en meses, y sería prácticamente imposible de detectar sin saber exactamente qué buscar. Continuamos buscando. En otro cajón, encontramos una carpeta de contabilidad, transferencias bancarias significativas a una cuenta en Ecuador. Y lo más impactante, recibos de una clínica médica especializada en enfermedades degenerativas a nombre de mi suegra. Fechados 6 meses atrás. ¿Dolores está enferma?, preguntó Sofía confundida. Y entonces, como piezas de un rompecabezas macabro, todo encajó. Dolores, diagnosticada con alguna enfermedad grave. Javier, preocupado por cuidar a su madre, pero sin recursos suficientes. La solución, el dinero de mi seguro. El pasaje a Ecuador tenía sentido ahora. Probablemente había una clínica especializada allí, pero eso no explicaba todo. Seguimos buscando y, en una pequeña caja en el armario, encontramos la respuesta.
fotos de Javier y Alejandro abrazados, besándose, no en escenarios profesionales, sino en playas, en una habitación de hotel, fechas impresas al reverso, una relación de al menos un año. El plan completo se reveló ante mí: matarme lentamente con veneno, cobrar el seguro, vender nuestra casa y huir con su amante a Ecuador, donde también proporcionaría tratamiento para su madre. 3 objetivos con un único crimen. Hay más, dijo Diana, revisando otra carpeta. Diagnósticos, pronósticos, costos de tratamientos experimentales. Dolores tiene un leiomiosarcoma, un tipo raro de cáncer terminal. Sofía continuó fotografiando todo, metódica a pesar del horror evidente en su rostro. Esto es más que suficiente para una orden judicial, susurró. Podemos ir a la policía ahora mismo, pero algo me detuvo. No, decidí. Todavía no. ¿Qué? Catalina está intentando matarte y quiero entender todos los detalles antes de actuar, respondí determinada. Quiero saber quién más está involucrado. Quiero pruebas irrefutables. No era solo justicia lo que buscaba, también respuestas. Cómo el hombre que conocí, amé y con quien construí una familia podía transformarse en este monstruo calculador. Cómo no percibí nada durante tanto tiempo. Tengo una idea, dije finalmente, pero necesitaré su ayuda. Les expliqué mi plan. Era arriesgado, pero si funcionaba, obtendríamos una confesión completa y atraparíamos a todos los involucrados. Volvimos a ordenar todo exactamente como lo encontramos. Cerramos el cajón y salimos tan silenciosamente como entramos. En el auto, finalmente Diana preguntó: ¿cuál es tu plan ahora? Miré por la ventana, observando las luces de la ciudad que nunca duerme completamente. Lima, que siempre me pareció tan acogedora, ahora parecía albergar sombras en cada esquina. Voy a fingir que no sé nada, respondí. Voy a jugar su juego. Y mientras tanto montaremos nuestro propio caso, paso a paso. Es peligroso, advirtió Diana. Ya ha comenzado a envenenarte. Estaré vigilante ahora. No comeré nada que él prepare. Inventaré excusas. Y necesito hablar con Dolores. La cómplice. Sofía levantó las cejas. Tal vez, o quizás otra víctima, manipulada por la enfermedad y por su hijo. Necesito descubrirlo. Cuando volví a casa, el sol comenzaba a salir. Entré silenciosamente y encontré a Javier exactamente como lo dejé, durmiendo profundamente, o fingiendo dormir. Ya no tenía forma de saberlo. Me acosté junto al hombre que planeaba mi muerte, sintiéndome extrañamente tranquila. El shock inicial había dado paso a una resolución fría. Él había jugado sus cartas, ahora jugaría las mías. Al día siguiente, llamé a Dolores desde mi oficina. Había sido dada de alta del hospital. Su voz sonaba débil, pero me aseguró que estaba bien, solo un malestar estomacal. Me gustaría visitarte, le dije. Tal vez este fin de semana cuando Javier esté ocupado con el brunch especial del restaurante. Hubo una pausa antes de que respondiera. Por supuesto, querida. Me encantaría verte. Durante los próximos 3 días, mantuve una fachada perfecta. Javier, sin saber que había descubierto su plan, continuó con sus atenciones excesivas. Desayuno en la cama, que discretamente tiraba, vinos especiales en las comidas, que intercambiaba con el suyo cuando era posible, incluso pequeños chocolates para endulzar tu día dejados en mi bolso, que iban directamente al análisis en el laboratorio que Sofía había contactado. En estos días, cada vez que miraba a Tomás jugando inocentemente, sentía una mezcla de terror y determinación. ¿Qué clase de padre planearía dejar a su hijo sin madre? ¿Qué le diría? ¿Que mami murió de una enfermedad misteriosa? La idea me daba fuerzas para continuar con el plan, a pesar del miedo constante. El sábado por la mañana, me despedí de Javier con un beso en la mejilla, como lo haría cualquier esposa normal. Estaré con tu madre unas horas, le dije casualmente. Parece algo deprimida después de su malestar estomacal. Eres muy considerada, respondió, sus ojos estudiando mi rostro. Buscaba signos de sospecha, o quizás los primeros síntomas del veneno que creía que estaba ingiriendo. Dale mis saludos. La casa de Dolores en Chorrillos era una residencia elegante con vista al Océano Pacífico. Me recibió en la terraza, envuelta en un chal a pesar del calor limeño. Estaba notablemente más delgada que la última vez que la había visto, apenas un mes atrás. La enfermedad ya mostraba sus signos.
«Qué amable de tu parte visitarme, Catalina», dijo, indicándome que me sentara a su lado. «Javier mencionó que han estado discutiendo últimamente. Es sobre eso que vine a hablar», respondí sentándome. «Sobre Javier, sobre ti, sobre el chocolate». Su rostro palideció aún más. «No sé de qué estás hablando. Sé de tu enfermedad, Dolores. Sé del tratamiento en Ecuador. Sé que Javier está envenenándome para conseguir dinero del seguro y pagar por eso». Ella no negó inmediatamente. Solo cerró los ojos, como si absorbiera un golpe físico. «¿Él te lo contó?», preguntó finalmente, su voz casi inaudible. «No, lo descubrí por mi cuenta». Una lágrima escapó del rincón de su ojo. Le dije que era una locura, que había otras formas. «Entonces sabías», acusé, mi corazón congelándose. «Sabías que tu hijo me estaba matando lentamente y no hiciste nada para impedirlo». Así comenzó una conversación que cambiaría el curso de nuestra historia familiar para siempre, revelando capas de engaño y manipulación que ni siquiera yo, con todas mis sospechas, podía haber imaginado. «No entiendes». Dolores intentó tomar mi mano, pero la retiré. «Los médicos me dieron 6 meses de vida. Este tratamiento en Ecuador es mi única oportunidad, pero cuesta más de lo que tenemos. Javier está desesperado. Y Alejandro, ¿él también forma parte de ese desespero o es apenas un bonus para él?» La sorpresa en el rostro de Dolores fue genuina. «¿Alejandro? ¿El socio de Javier? ¿Qué tiene que ver con esto?». Comprendí entonces que había capas de traición que ni siquiera Dolores conocía. Javier había manipulado hasta a su propia madre, usando su enfermedad como justificación para un plan que también satisfacía sus propios deseos egoístas. «El plan de Javier no es solo para tu tratamiento, Dolores. Mantiene una relación con Alejandro desde hace más de 1 año. El pasaje a Ecuador es solo para él. No había ninguno para ti». Los colores abandonaron completamente el rostro de mi suegra. «No te creo», susurró, pero sus ojos revelaban la duda creciente. Abrí mi teléfono y le mostré las fotos que Sofía había registrado la noche anterior, los documentos, las transferencias, el pasaje solitario. Él me prometió», balbuceó Dolores, sus manos temblorosas sobre las evidencias de su propia ingenuidad. En ese momento, algo inesperado ocurrió. La mujer que siempre había visto como una adversaria, compitiendo por el afecto de Javier, la cómplice en mi asesinato, se derrumbó ante mí. Ya no era la suegra manipuladora, sino apenas una mujer enferma, traicionada por su propio hijo, tanto como yo había sido traicionada por mi esposo. «Ayúdame», pidió, agarrando mi mano con una fuerza sorprendente. «No por lo que hice, sino por Tomás. Él no puede crecer sabiendo que su padre es un asesino y su abuela una cómplice». Mirando a aquella mujer quebrada, tomé mi decisión, no por compasión, sino por justicia completa. Javier no pagaría solo por lo que intentó hacerme a mí, sino por cada mentira, cada traición, cada manipulación. «Voy a necesitar que hagas exactamente lo que te diga», expliqué, inclinándome hacia adelante. «Javier necesita creer que su plan está funcionando, y cuando menos lo espere, durante la siguiente hora, elaboramos nuestra estrategia». Dolores llamaría a Javier diariamente, reportando su preocupación por mi salud deteriorándose gradualmente, exactamente como él esperaba que sucediera conmigo. Cansancio inexplicable, dolores de cabeza frecuentes, pequeños lapsos de memoria, síntomas que yo fingiría frente a él, manteniendo una actuación constante de víctima inconsciente. Mientras salía de casa de Dolores, recibí una llamada de Sofía. «Tengo algo», dijo sin preámbulos. «Los análisis del chocolate encontraron trazas de una sustancia desconocida. Diana está ayudando a identificarla, pero cree que podría ser un derivado de una planta amazónica llamada Theobroma purpureum, una variante rara del cacao con propiedades neurotóxicas. ¿Qué tan peligroso es? En dosis pequeñas, causa síntomas similares a enfermedades neurodegenerativas. En dosis acumulativas puede ser letal. Y lo peor, es prácticamente indetectable en exámenes toxicológicos estándar». Un escalofrío recorrió mi espalda. Había estado tan cerca. Si hubiera comido aquel chocolate, o cualquiera de los anteriores que Javier seguramente había intentado darme. «Necesitamos más evidencia», continuó Sofía. «Pruebas directas de su intención, declaraciones, confesiones, algo que no pueda negarse en un tribunal».
Tengo una idea, respondí, observando la casa de Dolores por el espejo retrovisor mientras me alejaba. Vamos a darle a Javier exactamente lo que quiere. Los días siguientes fueron una danza macabra de engaños y actuaciones. Cada mañana me maquillaba sutilmente para parecer más pálida, con sombras cuidadosamente creadas bajo mis ojos. Fingía cansancio ocasional, pequeños mareos que no pasaban desapercibidos para Javier. Su preocupación parecía genuina, si no supiera lo que escondía. Tal vez deberías consultar a un médico, sugirió una noche durante la cena, mientras yo dejaba caer deliberadamente el tenedor, fingiendo un pequeño temblor en las manos. Es solo cansancio, respondí, frotándome las sienes. Demasiados proyectos últimamente. Lo vi intercambiar miradas con Alejandro, quien había comenzado a frecuentar nuestra casa con más regularidad desde que iniciamos el plan. La complicidad entre ellos era evidente para mí ahora, aunque se esforzaban en ocultarla. Mientras tanto, Sofía y Diana continuaban construyendo el caso. La primera había obtenido una orden judicial para acceder a los registros médicos completos de Dolores, leiomiosarcoma metastásico en etapa avanzada. Tratamientos experimentales disponibles en una clínica privada en Quito, Ecuador. Costo millones. Diana, por su parte, había contactado discretamente con un especialista en toxicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien confirmó sus sospechas sobre el Theobroma purpureum. Es conocido entre algunas comunidades indígenas como el dormidor lento, causa degeneración neurológica gradual que imita perfectamente enfermedades naturales. Sin el compuesto original para comparar, es virtualmente imposible detectarlo en una autopsia estándar. La trampa estaba casi lista. Solo necesitábamos el momento perfecto para actuar. La oportunidad llegó cuando Javier anunció una cena especial para celebrar el 3er aniversario de El Sabor Nativo. He invitado a algunos amigos cercanos y socios, explicó, mostrándome la lista en su teléfono. Mi madre vendrá también. Se siente mucho mejor y quiere salir un poco. Entre los nombres, vi el de Alejandro y algunos inversores importantes. Era el escenario perfecto. ¿Puedo invitar a Sofía?, pregunté inocentemente. Hace tiempo que no la veo. Javier dudó un momento. Claro, respondió finalmente. Es una ocasión especial después de todo. La cena se realizaría en el salón privado del restaurante, decorado elegantemente para la ocasión. Sofía había coordinado con el detective Ernesto Figueroa, quien estaría cerca con su equipo, listo para actuar cuando tuviéramos la confesión que necesitábamos. La noche de la cena, me vestí con particular esmero, un vestido verde esmeralda que Javier siempre elogiaba, ajustado, resaltando la palidez que había cultivado estratégicamente en las últimas semanas. Apliqué un maquillaje que acentuaba ojeras cuidadosamente creadas. Dejé mi cabello intencionalmente sin el brillo habitual. Estás hermosa, comentó Javier al verme, aunque sus ojos evaluaban mi aparente deterioro con una satisfacción apenas disimulada. ¿Segura que te sientes bien para salir? Podemos cancelar si estás muy cansada. No me perdería esta celebración por nada, respondí, forzando una sonrisa frágil. Es tu noche después de todo. El restaurante estaba espléndido, iluminado con velas y adornado con flores exóticas. Los invitados comenzaron a llegar, inversores con sus esposas, algunos críticos gastronómicos, Dolores, notablemente más delgada pero bien maquillada para la ocasión, y finalmente Sofía, elegante y alerta en un vestido azul medianoche. Alejandro se encargaba de recibir a los invitados junto a Javier, sus manos ocasionalmente rozándose de manera que solo alguien que supiera de su relación notaría. Me pregunté cuántos de los presentes conocían la verdad sobre ellos, sobre mí, sobre el veneno que circulaba en esa habitación bajo la apariencia de celebración. La cena transcurrió entre conversaciones animadas y elogios al talento de Javier. Yo apenas comía, moviendo la comida en mi plato y fingiendo ocasionales lapsos de atención. Notaba cómo Javier me observaba, calculando mi deterioro como un científico, evaluando un experimento en curso. Al llegar el postre, Javier se puso de pie para hacer un anuncio. Para celebrar este 3er aniversario, he preparado algo especial, dijo, haciendo una seña a uno de los camareros. Un postre único, creado específicamente para esta ocasión. El camarero entró con una bandeja de pequeños pasteles individuales, cada uno decorado con una hoja de oro,
y una fina placa de chocolate con el logo del restaurante. Torta Selva Mística, presentó Javier, inspirada en ingredientes ancestrales amazónicos, cada una personalizada para el gusto de cada invitado. Los pasteles fueron servidos a cada persona. Cuando llegó el mío, Javier mismo lo colocó frente a mí. «Este es especial», murmuró solo para mis oídos. «Con menos azúcar, considerando cómo has estado de sensible últimamente». «Menos azúcar y más veneno», pensé. «Qué atento», comenté, aceptando el postre con una sonrisa. Era el momento. Todos levantaron sus cucharas, listos para probar la creación. Yo, sin embargo, dejé caer la mía accidentalmente. «Lo siento», murmuré, inclinándome para recogerla. Bajo la mesa activé la grabadora oculta en mi bolso. Cuando me enderecé, intercambié una mirada con Sofía. Era la señal. «Javier», dijo ella en voz alta, «¿es cierto que utilizas ingredientes amazónicos especiales en tus recetas? He oído que algunos pueden tener propiedades interesantes». Mi esposo sonrió, orgulloso de su conocimiento. «La Amazonía es una farmacia natural. Hay sustancias allí que la ciencia occidental apenas comienza a comprender, como el Theobroma purpureum», intervine, observando cómo su rostro perdía color instantáneamente. El silencio cayó sobre la mesa. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. «¿Cómo conoces esa planta?», preguntó Javier, su voz apenas audible. «La misma forma en que sé sobre el seguro de vida a mi nombre que nunca firmé», respondí, manteniendo mi voz calma. «La misma forma en que sé sobre tu relación con Alejandro, sobre los pasajes a Ecuador, sobre la clínica donde planeabas tratar a tu madre con el dinero de mi muerte». Los invitados comenzaron a murmurar confundidos. Alejandro se puso de pie, pálido como un fantasma. «Catalina, no sé de qué estás hablando», intentó Javier forzando una risa. «Creo que necesitas descansar. Has estado muy estresada últimamente». «¿Es estrés lo que me has estado dando, Javier? ¿O debo llamarlo por su nombre? Veneno». Tomé el pastel frente a mí. «¿Cuánto teobroma hay en este? La dosis final, quizás, la que finalmente me causaría un accidente cerebrovascular o alguna otra condición que nadie cuestionaría». «Estás delirando», respondió, pero su voz temblaba. «Entonces no te importará cambiar los pasteles, ¿verdad?», desafié, empujando el mío hacia él. «Si es solo un postre normal, no debería haber problema en que tú comas el mío y yo el tuyo». Javier miró el pastel como si fuera una serpiente venenosa. «No seas ridícula. Cada uno está personalizado para...» «¿Para qué, Javier?», interrumpí. «¿Para matar a tu esposa lentamente mientras cobras su seguro? ¿Para financiar el tratamiento de tu madre mientras planeas una nueva vida con tu amante?». Alejandro, que había permanecido en shock, finalmente habló. «¿De qué está hablando, Javier? Me dijiste que el dinero era para empezar un nuevo restaurante en Quito». «¡Cállate!», gritó Javier golpeando la mesa. Los invitados retrocedieron asustados. Dolores, que hasta entonces había observado en silencio, se levantó lentamente. «Es cierto, ¿no es así? Todo lo que ella dice. Me mentiste a mí también. Nunca hubo un pasaje para mí, solo promesas vacías mientras planeabas escapar con él». La rabia transformó el rostro de Javier en una máscara irreconocible. «¿Y qué si es cierto? ¿Qué podías esperar? ¿Que desperdiciara mi vida cuidando a una madre moribunda y atado a un matrimonio que ya no significaba nada para mí?» Sus palabras, captadas perfectamente por la grabadora, eran la confesión que necesitábamos. En ese preciso momento, el detective Figueroa y su equipo entraron al salón. «Javier Quintero», anunció Figueroa, «está usted detenido por intento de homicidio calificado, falsificación de documentos y conspiración». Mientras los policías recitaban sus derechos, Javier parecía haber encogido. El hombre confiado, carismático y controlador que conocía había desaparecido, reemplazado por una figura patética y acorralada. «¿Por qué?», pregunté, cuando nuestras miradas se encontraron una última vez. «Teníamos una vida juntos, un hijo. Yo habría ayudado con el tratamiento de tu madre si solo hubieras pedido». No respondió. Quizás no había respuesta que tuviera sentido, ni siquiera para él mismo. Mientras se lo llevaban, Alejandro se hundió en una silla sollozando. «Yo no sabía», repetía, «sobre el veneno, sobre matarte. Él dijo que habías acordado el divorcio, que solo estabas esperando el momento adecuado para contarle a todos». Lo miré, otra víctima de las manipulaciones de Javier, aunque de forma muy diferente. «Te creo»,
dije simplemente, y era verdad. Los mensajes que había leído mostraban que, aunque conocía la relación y los planes para Ecuador, la parte central del plan había sido cuidadosamente ocultada de él. Dolores se acercó a mí, sus ojos llenos de una tristeza profunda que iba más allá de la enfermedad física que la consumía. Creé un monstruo, murmuró. Siempre lo protegí demasiado, siempre justifiqué sus errores, y mira en qué se convirtió. Los invitados fueron evacuados por la policía, que comenzó a recolectar evidencia. Sofía se mantuvo a mi lado durante todo el proceso, su presencia una ancla en medio de la tormenta. Diana llegó poco después, lista para supervisar los análisis de los pasteles y asegurarse de que se siguieran los protocolos correctos para identificar el veneno. Aquella noche, mientras los policías trabajaban y tomaban declaraciones, me quedé en la terraza del restaurante mirando las luces de Miraflores. La luna iluminaba el océano en la distancia, indiferente al drama humano que se había desarrollado bajo su luz. Sofía se unió a mí, ofreciéndome un abrigo para el frío de la noche limeña. Terminó, dijo ella, colocando su mano en mi hombro, pero yo sabía que no era verdad. Era apenas el comienzo de otro capítulo, uno de recuperación, de reconstrucción, de aprender a confiar nuevamente, de criar a mi hijo sin la sombra del padre que había planeado convertirlo en huérfano. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sofía. Miré al cielo estrellado, sintiendo por primera vez en semanas que podía respirar libremente. Vivir, respondí simplemente. Solo vivir. Pero en el fondo sabía que el camino sería largo y difícil. Los días siguientes traerían interrogatorios policiales, procedimientos legales, explicaciones dolorosas a Tomás. La prensa convertiría nuestra tragedia familiar en espectáculo. Habría que lidiar con el restaurante, la casa, los bienes compartidos y, más importante aún, tendría que reconstruir mi vida desde los cimientos, encontrar una manera de confiar nuevamente, de creer en las personas después de que la persona en quien más confiaba hubiera planeado mi muerte con tanta frialdad. Sin embargo, en ese momento, bajo las estrellas de Lima, con la adrenalina de la confrontación aún corriendo por mis venas, sentí algo que no esperaba, una extraña sensación de libertad, como si hubiera estado viviendo en una jaula invisible, cuyas paredes finalmente habían sido reveladas y destruidas. Dolores se acercó lentamente, apoyándose en un bastón que no había notado antes. Su enfermedad parecía más evidente ahora que no intentaba ocultarla. Lo siento, dijo simplemente. Por mi parte en todo esto, por no detenerlo cuando supe lo que planeaba. La miré, esta mujer moribunda que había consentido a su hijo hasta convertirlo en un monstruo y que ahora pagaba el precio de sus propias decisiones. Tenemos mucho de qué hablar, respondí, pero no esta noche. Y así, en la terraza de El Sabor Nativo, bajo un cielo estrellado y con el sonido distante del océano, comenzó mi camino hacia una nueva vida. Una vida que construiría con mis propias manos, libre de veneno, libre de traición, libre del hombre que había jurado amarme hasta que la muerte nos separara, y que luego decidió adelantar esa parte del acuerdo matrimonial. El detective Figueroa se acercó, interrumpiendo mis pensamientos. Señora Herrera, necesitamos su declaración formal. Cuando esté lista, asentí, preparándome para contar la historia completa. La historia de cómo un chocolate casi termina con mi vida y cómo, paradójicamente, me dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Los días que siguieron a la detención de Javier transcurrieron como en una neblina surrealista. Recuerdo fragmentos, el fiscal pidiéndome que repitiera mi testimonio, Sofía organizando el papeleo para las medidas de protección, yo, sentada en la sala de nuestra casa en Santiago de Surco, explicando a Tomás, con palabras cuidadosamente elegidas, que su padre necesitaría estar lejos por un tiempo. Papá hizo algo muy malo y ahora necesita pensar sobre eso, le dije, sosteniendo sus manitas mientras intentaba procesar información demasiado grande para sus 5 años. La prensa descubrió la historia en menos de 48 horas. Chef premiado intenta envenenar a su esposa con chocolate gourmet. Los titulares sensacionalistas se esparcieron como fuego. Reporteros acamparon frente a nuestro edificio, mi oficina, incluso en la escuela de Tomás. Sofía contrató seguridad privada para mantenerlos a distancia.
pero no había forma de escapar completamente del circo mediático en que nuestra tragedia familiar se había convertido. Una semana después de la detención, visité a Javier en la Penitenciaría Central Los Andes. No por compasión o perdón, esas emociones aún estaban demasiado lejanas, sino por respuestas. Necesitaba mirar a los ojos del hombre que una vez amé y entender cómo llegamos a ese punto. La sala de visitas era gris e impersonal. Javier entró usando un uniforme azul desteñido que contrastaba brutalmente con los trajes impecables y las chaquetas de chef que siempre lo caracterizaron. Había perdido peso y una barba descuidada cubría su rostro antes meticulosamente cuidado. Parecía más pequeño, de alguna forma. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. Su voz estaba ronca, como si no la hubiera usado en días. «No vine por ti», respondí con franqueza. «Vine por mí. Necesito entender», asintió lentamente. «¿Qué quieres saber? ¿Cuándo comenzó? No el romance con Alejandro, no el plan, sino cuándo dejaste de amarme. ¿Cuándo empezaste a verme como un obstáculo a eliminar?» Javier fijó la mirada en la mesa entre nosotros, incapaz de enfrentarme. «No sé si alguna vez dejé de amarte completamente», respondió, tan bajo que tuve que inclinarme para oír. «Eso es lo que me atormenta aquí. ¿Cómo pude planear matar a alguien que aún significaba algo para mí?» «Eso no es amor», repliqué, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Es posesión, quizás, obsesión, pero no amor, tal vez». Finalmente levantó los ojos. Todo empezó a cambiar después que el restaurante ganó reconocimiento. De repente, había nuevos círculos, nuevas posibilidades. Alejandro siempre estaba allí, entendiendo ese mundo de una forma que tú, con tu carrera separada, no podías. Y luego vino el diagnóstico de mi madre. «Podrías haber pedido ayuda», interrumpí. «Podríamos haber vendido la casa, usado nuestros ahorros. Existían otras opciones además de matarme». En mi mente distorsionada, parecía la solución perfecta, confesó, su rostro contorsionado en una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. El seguro pagaría el tratamiento de ella. Yo estaría libre para empezar de nuevo con Alejandro. Parecía tan lógico cuando lo planeaba en las madrugadas, obsesionado con los detalles. ¿Y nuestro hijo? ¿Pensaste en él creciendo sin madre? La pregunta lo golpeó como un impacto físico. Vi sus ojos humedecerse. «Tomás siempre estuvo más conectado contigo», murmuró. «Planeaba decir que tenías una enfermedad genética, algo que explicara el deterioro gradual, que habías luchado valientemente». Su voz falló. «Dios mío, ¿cómo pude pensar así? ¿Qué me pasó, Catalina?» No ofrecía absolución. No era mi papel. ¿Qué dijo Alejandro cuando supo toda la verdad? Me visitó una vez. Dijo que nunca más quiere verme, que se siente sucio por haber formado parte de esto, aunque no supiera del veneno. Tenía sentido. Durante su declaración, Alejandro había sido completamente cooperativo, proporcionando todos los mensajes, encuentros, detalles de la relación. Las investigaciones confirmaron que, aunque conocía la relación y los planes para Ecuador, realmente desconocía la parte central del plan, mi asesinato lento. «¿Y tu madre?», pregunté. El rostro de Javier se contorsionó nuevamente. «Está devastada. El médico dice que el estrés puede acelerar el progreso de la enfermedad». Sentí una punzada de culpa, rápidamente reemplazada por la razón. No era yo la responsable del sufrimiento de Dolores, sino las acciones del hijo que ella había criado. Salí de aquella prisión con sentimientos contradictorios. No perdón, no reconciliación, pero un tipo de cierre que me permitiría seguir adelante. Sin embargo, la verdadera revelación llegaría 2 semanas después, cuando el detective Figueroa me pidió que revisara algunos nuevos documentos encontrados en una caja de seguridad bancaria a nombre de Javier. «Encontramos algo inusual», explicó Figueroa en su oficina en el centro de Lima. «Creemos que debería verlo personalmente». Sobre su escritorio había una carpeta marcada con el sello de la fiscalía. Dentro, documentos médicos, pero no los que esperaba. «Estos no son de Dolores», observé, confundida al ver un nombre diferente en los diagnósticos. «No», confirmó Figueroa. «Son de Javier». Mi corazón se detuvo por un instante. Leí los informes 1, 2, 3 veces, intentando procesar la información. Según los documentos, Javier había sido diagnosticado 6 meses atrás con un tumor cerebral en el lóbulo frontal.
inoperable. Pronóstico: deterioro gradual de funciones cognitivas, cambios de personalidad y finalmente, muerte en aproximadamente 1 año. No puede ser, murmuré. Él nunca mencionó estar enfermo. Según su médico, a quien interrogamos ayer, Quintero rechazó tratamiento paliativo y solicitó absoluta confidencialidad. Ni siquiera su madre lo sabía. Las implicaciones eran abrumadoras. ¿Había sido este diagnóstico el detonante de todo? ¿Un hombre enfrentando su propia mortalidad, tomando decisiones desesperadas? Hay más, continuó Figueroa, entregándome otro documento. Era una carta, escrita a mano por Javier, fechada semanas antes de su arresto. Estaba dirigida a Dolores. Madre, leí en voz alta, las manos temblando. Cuando leas esto probablemente yo ya no estaré. El médico dice que el tumor eventualmente alterará quién soy antes de matarme. Ya puedo sentir los cambios, los impulsos que no puedo controlar, pensamientos que no parecen míos. He hecho arreglos para tu tratamiento en Ecuador. El dinero vendrá del seguro de Catalina. No es lo que hubiera elegido en circunstancias normales, pero el tiempo se acaba para ambos. Perdóname por lo que debo hacer. Cuida de Tomás cuando todo termine. Levanté la mirada hacia Figueroa, aturdida. ¿Está diciendo que el tumor causó este comportamiento? ¿Que no era realmente él? Los cambios de personalidad son comunes en tumores frontales, explicó Diana, a quien Figueroa había invitado como consultora médica. Reducción de inhibiciones morales, toma de decisiones impulsivas, incluso comportamiento criminal en personas sin antecedentes. No es culpa sus acciones, pero contextualiza. ¿Y su relación con Alejandro? ¿Los planes para escapar juntos? Figueroa sacó más documentos. Encontramos esto en la misma caja de seguridad. Pasajes a Ecuador, pero no solo para Quintero, para Dolores, para tratamiento especializado y para usted y Tomás, programados para 2 semanas después de la fecha en que fue detenido. Pero las fotos con Alejandro, existía la relación, eso es cierto. Comenzó aproximadamente cuando recibió el diagnóstico, pero según los mensajes recuperados de otro teléfono que encontramos, Paz iba a quedarse en Lima. El plan original parece haber sido diferente. Mi cabeza daba vueltas intentando reconciliar estas nuevas piezas del rompecabezas con lo que creía saber. Está diciendo que el plan no era matarme, sino hacerle creer que estaba enferma, completó Diana. Los síntomas inducidos por dosis menores del extracto serían temporales, pero suficientes para justificar exámenes médicos que descubrirían una condición preexistente. Algo que permitiría accionar el seguro sin levantar sospechas. Y luego todos iríamos a Ecuador, una familia feliz mientras él moría lentamente. No sabemos exactamente qué planeaba después, admitió Figueroa. Pero según estos documentos, había reservado tratamientos para Dolores y consultas con especialistas pediátricos para Tomás. También encontramos esto. Me entregó un sobre. Dentro una carta dirigida a mí, nunca enviada. Catalina, decía. Cuando leas esto probablemente me odiarás, y con razón. No puedo explicar todo lo que he hecho, porque ni yo mismo lo entiendo completamente. El médico dice que el tumor está afectando mi juicio, mis emociones, mi capacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Siento que me estoy convirtiendo en alguien más, alguien que no reconozco. He intentado protegerte de esta verdad, pero el tiempo se acaba. No quiero que me veas deteriorarme, convertirme en una carga. He arreglado todo para que tú y Tomás estén bien después. Por favor, perdóname algún día. J. Las lágrimas nublaron mi visión. No eran lágrimas de compasión o perdón, sino de frustración, de rabia ante la absurda tragedia de todo. Un hombre enfrentando su propia muerte, tomando decisiones terribles que alterarían para siempre las vidas de quienes supuestamente amaba. Hay algo más que debería saber, dijo Figueroa con evidente incomodidad. El análisis toxicológico del chocolate que su suegra comió mostró una concentración mucho mayor que las dosis anteriores que encontramos en su casa. No era una dosis para simular enfermedad. Era letal, completó Diana. Quien comiera ese chocolate específico habría sufrido un colapso neurológico en horas. Entonces sí intentaba matarme después de todo, concluí, sintiendo una extraña calma. O tal vez, comenzó Diana, intercambiando una mirada con Figueroa. ¿Tal vez qué? Insistí. El tumor estaba en fase avanzada. Los cambios de personalidad serían significativos en ese punto.
Considerando la carta a su madre, la forma en que reaccionó cuando supo que ella había comido el chocolate, ¿cree que intentaba suicidarse?, pregunté, la revelación golpeándome como una ola fría. Es una posibilidad, respondió Diana suavemente. Un último acto desesperado de alguien perdiendo el control de su propia mente. La concentración era suficiente para una muerte rápida. Quizás prefería eso a la degradación lenta que le esperaba. Salí de la oficina de Figueroa completamente desorientada. Las calles de Lima parecían irreales, como si caminara a través de un sueño. ¿Cómo procesar que el hombre que creí un monstruo calculador podría haber sido en realidad una víctima de su propia biología descompuesta? Que su plan, aunque retorcido, podría haber comenzado con intenciones diferentes a las que imaginé. Esa noche, mientras Tomás dormía, llamé a Sofía. No sé qué sentir, confesé. No cambia lo que hizo, lo que intentó hacerme, pero complica la narrativa, completó ella. Ya no es simplemente una historia de blanco y negro, de víctima y villano. Exactamente. Y lo peor es que nunca sabré la verdad completa. Nunca sabré cuánto era Javier y cuánto era el tumor. Cuánto de lo que planeó venía de la desesperación y cuánto de la malicia. ¿Qué harás ahora?, preguntó Sofía. ¿Esto cambia tu posición en el juicio? Reflexioné largamente. No, lo que hizo sigue siendo imperdonable, independientemente de las circunstancias. Pero quizás podría abogar porque reciba tratamiento médico adecuado en la prisión. El juicio de Javier fue rápido. Con tantas evidencias y su propia confesión grabada durante la cena, no había mucho que debatir. El tumor cerebral se presentó como circunstancia atenuante, no como eximente. 20 años de prisión, con revisión de la condena en función de su estado de salud. 2 meses después del juicio, recibí una llamada del hospital penitenciario. Javier había sufrido un colapso. El tumor había crecido más rápido de lo previsto. Los médicos estimaban que le quedaban semanas, tal vez días. No supe qué hacer con esa información. Parte de mí quería ignorarla, dejar que el hombre que había intentado matarme enfrentara su final solo. Otra parte, la que recordaba al Javier que conocí antes, el padre de mi hijo, sentía una obligación moral de estar presente. Finalmente, decidí visitarlo una última vez, no por él, sino por Tomás, por mí misma, por un cierre que aún necesitaba. El hospital penitenciario era un lugar deprimente. Javier yacía en una cama, conectado a máquinas, apenas una sombra del hombre que fue. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos, la piel amarillenta. El tumor había consumido casi todo lo que una vez fue. Me senté junto a su cama. No sabía si podía oírme, si estaba consciente siquiera, pero necesitaba decir las palabras. No vengo a perdonarte, comencé, mi voz firme a pesar del nudo en la garganta. Lo que hiciste es imperdonable, tumor o no, pero vengo a decirte que Tomás estará bien. Me aseguraré de ello. Crecerá sabiendo que su padre una vez fue un buen hombre, antes de que la enfermedad lo cambiara. No cargaré a nuestro hijo con el peso de tus errores. Creí ver un ligero movimiento en sus párpados, pero quizás fue mi imaginación. Continué. También vine a decirte que he decidido ayudar a tu madre. El tratamiento en Ecuador que querías para ella, lo financiaré, no por ti, sino porque, al final, ella también fue víctima de tus manipulaciones, y porque es la abuela de Tomás, la única conexión que le queda contigo. Cuando terminé de hablar, me levanté para irme. No esperaba respuesta, no creía que pudiera darla en su estado, pero cuando llegué a la puerta, escuché un susurro rasposo. Perdón, una palabra, posiblemente la última que pronunciaría. Me detuve un momento, pero no volví a mirar atrás. Salí de la habitación con una extraña sensación de ligereza, como si hubiera dejado una carga que no sabía que llevaba. Javier murió 3 días después. No asistí al funeral, pero permití que Dolores llevara a Tomás a una pequeña ceremonia familiar. Mi hijo necesitaba ese ritual de despedida, esa oportunidad de cerrar un capítulo en su joven vida. Esa noche, mientras Tomás dormía, saqué la caja donde había guardado los documentos del caso, las fotos, los informes médicos, las cartas nunca enviadas. Durante horas, revisé cada pieza de evidencia, cada fragmento de la historia, intentando reconstruir la verdad completa. ¿Había sido Javier un monstruo calculador que planeó fríamente mi muerte?
o una víctima de su propia biología descompuesta, tomando decisiones terribles bajo la influencia de un tumor que devoraba su cerebro, o algo intermedio, un hombre que, enfrentado a su propia mortalidad, permitió que sus peores impulsos tomaran el control. Quizás nunca lo sabría con certeza, pero una cosa estaba clara: el chocolate que debió ser mi fin se había convertido irónicamente en mi salvación. Si no hubiera sido por aquel chocolate enviado en el momento equivocado, consumido por la persona equivocada, quizás yo no estaría aquí ahora, contemplando estas preguntas. Era un recordatorio de lo frágil que es la vida, de cómo nuestros destinos pueden girar en direcciones inesperadas por los eventos más pequeños. Un chocolate, una llamada telefónica, una decisión impulsiva de compartir algo con alguien más. Mientras guardaba los documentos nuevamente, tomé una decisión. Esta historia, con todas sus complejidades morales y sus giros inesperados, merecía ser contada, no como un relato sensacionalista de traición y venganza, sino como lo que realmente era: una tragedia humana, donde no había simplemente héroes y villanos, sino personas imperfectas enfrentando circunstancias imposibles. Quizás algún día, cuando Tomás fuera mayor, compartiría con él la historia completa, la verdad, con toda su confusa complejidad. Por ahora, sin embargo, mi prioridad era ayudarlo a sanar, a crecer sin las sombras de esta tragedia definiendo su vida. Y en cuanto a mí, era tiempo de mirar hacia adelante, de construir algo nuevo y significativo de las cenizas de lo que una vez tuve. La revelación más inesperada de todas era que, a pesar de todo el dolor y la traición, todavía tenía un futuro por delante. Un futuro que, irónicamente, debía al chocolate que casi me mata. Los meses que siguieron a la muerte de Javier fueron un periodo de transición y reconstrucción para mí. Con el funeral y los procedimientos legales finalizados, enfrenté una pregunta fundamental: ¿qué haría con el restaurante El Sabor Nativo? Como parte del acuerdo judicial, la participación de Javier fue transferida a mi nombre como indemnización parcial. El lugar había permanecido cerrado desde el escándalo, con el personal disperso y la reputación severamente dañada. Una tarde de abril, visité el restaurante vacío por primera vez desde aquella fatídica noche de la detención. El polvo cubría las mesas elegantes, las copas de cristal guardadas en vitrinas reflejaban la luz del atardecer que entraba por los ventanales. Este lugar, que una vez vibraba con conversaciones y vida, ahora parecía un mausoleo de recuerdos dolorosos. Mientras recorría el espacio en silencio, mis dedos rozando las superficies cubiertas de polvo, recordé las noches de inauguración, las celebraciones de cumpleaños, los momentos en que este lugar representaba el sueño compartido de una pareja con futuro. Todo eso había muerto, pero el espacio físico permanecía. ¿Podrías venderlo?, había sugerido Sofía. Nadie te culparía por querer deshacerte de todo lo que te recuerde a él. Era la opción lógica, práctica. Pero mientras estaba allí, algo inesperado ocurrió. Bajo la luz dorada del atardecer limeño, no sentí el peso aplastante del pasado que esperaba. En cambio, percibí posibilidades. Como arquitecta, siempre había visto potencial en los espacios, la capacidad de transformación incluso en las estructuras más dañadas. Subí al despacho, ese lugar donde había descubierto las primeras piezas de la conspiración de Javier. Ahora estaba vacío, despojado de todo excepto los muebles básicos. La policía se había llevado cada documento, cada evidencia. Abrí las ventanas para permitir que el aire fresco disipara el estancamiento. Desde allí podía ver el malecón de Miraflores, el océano Pacífico extendiéndose hasta el horizonte. Tal vez, pensé, este lugar no tiene que permanecer como un monumento al engaño. Tal vez puede transformarse como yo estoy intentando transformarme. La idea comenzó a formarse. No vender el restaurante, sino reinventarlo. No como una continuación de lo que fue, sino como algo completamente nuevo. Un renacimiento, no solo del espacio, sino de mí misma. Esa noche, llamé a Mariana Torres, la chocolatera que, sin saberlo, había sido parte del plan de Javier al preparar aquel chocolate fatal. «Mariana, soy Catalina Herrera». El silencio al otro lado de la línea reveló su sorpresa. Después del escándalo, ella había cerrado temporalmente su negocio,
afectada por la asociación involuntaria con el crimen. Catalina, yo lo siento tanto. Si hubiera sabido, no llamo para culparte, interrumpí suavemente. Sé que eras tan víctima como yo en esta historia. Llamo porque tengo una propuesta que hacerte. Le expliqué mi idea, transformar el sabor nativo en un concepto completamente nuevo. Un restaurante con chocolatería anexa, especializado en ingredientes amazónicos, pero con un enfoque diferente. No los usos oscuros que Javier había explorado, sino las propiedades beneficiosas, terapéuticas, reconfortantes. El cacao y otros ingredientes de la Amazonía tienen historia milenaria como medicina tradicional, expliqué. Podríamos crear algo único, chocolates diseñados específicamente para personas en situaciones difíciles, sobrevivientes de trauma, pacientes en recuperación, como nosotras, respondió Mariana, su voz cobrando vida. Sobrevivientes buscando transformar algo amargo en dulce. Exactamente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Contraté a un equipo de diseño para remodelar completamente el espacio, eliminando cualquier rastro del antiguo El Sabor Nativo. Nuevos colores, nueva disposición, nueva energía. El nombre surgió naturalmente, La Dulzura. Para la cocina, contacté a Ramón Duarte, tío de Javier y propietario de una pequeña hacienda de cacao en el interior de Piura, al norte del Perú. A diferencia de su sobrino, Ramón era un hombre sencillo, dedicado al cultivo tradicional de cacao orgánico. Cuando le expliqué mi proyecto, no solo aceptó ser nuestro proveedor exclusivo, sino que ofreció algo más. Mi hacienda Cacao Puro está envejeciendo como yo, dijo durante nuestra primera reunión en Lima. No tengo hijos y Javier, bueno, él ya no es una opción. Si te interesa aprender sobre el cacao, las puertas están abiertas para ti y el pequeño Tomás. La oferta me tomó por sorpresa. Yo, una arquitecta urbana, aprendiendo sobre cultivo de cacao. Parecía absurdo. Y sin embargo, la idea de un lugar lejos de Lima, un refugio para Tomás donde pudiera correr libremente, lejos de los susurros y miradas de lástima, resultaba increíblemente atractiva. Lo pensaré, prometí. Mientras tanto, el proyecto de La Dulzura avanzaba. Contraté a un equipo nuevo, cuidadosamente seleccionado. Para mi sorpresa, Alejandro Paz solicitó una reunión. Lo recibí con cautela, aún insegura sobre su nivel de complicidad en los planes de Javier. No vengo a pedir trabajo, aclaró inmediatamente. Sé que sería inapropiado después de todo lo ocurrido. Vengo a darte esto. Me entregó una carpeta con las recetas originales de los platos más populares de El Sabor Nativo. Son tuyas por derecho, explicó. Y tal vez algún día, cuando Tomás crezca, quiera conocer algo del legado culinario de su padre. Las partes buenas, al menos. Acepté la carpeta, agradecida por el gesto. Alejandro se había mudado hasta Arequipa, comenzando de nuevo lejos del escándalo. Antes de irse, me confesó algo más. Javier era dos personas diferentes, Catalina. El hombre que conocí durante años y el que cambió estos últimos meses. Ahora entiendo que el tumor explica mucho, pero no todo. Siempre hubo algo en él, una capacidad para compartimentar, para justificar acciones cuestionables. El tumor quizás solo amplificó lo que ya estaba allí. Sus palabras resonaron conmigo. En mis momentos más oscuros, me preguntaba si había estado completamente ciega, si había ignorado señales que debería haber visto. La enfermedad de Javier ofrecía una explicación parcial, pero la verdad probablemente era más compleja. El hombre que amé contenía las semillas de su propia destrucción mucho antes del tumor. En junio, 3 meses después de la muerte de Javier, La Dulzura abrió sus puertas. El concepto era único en Lima, un restaurante enfocado en comida sanadora con una chocolatería especializada anexa. Nuestro menú ofrecía platos nutritivos y reconfortantes, mientras la chocolatería producía creaciones específicamente diseñadas para diversas necesidades. Chocolates con jengibre y canela para aliviar náuseas en pacientes de quimioterapia, barras energéticas de cacao y nueces amazónicas para personas en recuperación física, bombones con lavanda y manzanilla para quienes sufrían ansiedad o insomnio. La prensa, que antes había explotado el escándalo del chef envenenador, ahora se interesaba en esta historia de transformación, de la tragedia al renacimiento. La mujer que convirtió el chocolate
que casi la mata en medicina para otros, tituló una revista importante. Las entrevistas eran dolorosas pero catárticas. Cada vez que contaba mi historia, sentía que me liberaba un poco más de su peso. Dolores, sorprendentemente, se convirtió en una aliada inesperada. A pesar de su enfermedad avanzada, insistió en participar en el proyecto. No puedo deshacer lo que permití que sucediera, me dijo durante una de mis visitas a Chorrillos, pero puedo intentar crear algo bueno de tanto dolor. Su conocimiento de hierbas tradicionales y remedios naturales, aprendidos durante su infancia en un pueblo de la sierra, resultó invaluable para desarrollar nuevas variedades de chocolates terapéuticos. Trabajamos juntas durante sus buenos días, cuando el dolor le daba tregua. Era una forma de redención para ella y para mí, una manera de honrar la abuela de Tomás, separándola gradualmente de las acciones de su hijo. El tratamiento que financié para Dolores en una clínica especializada en Lima no podía curarla, pero le dio meses de calidad de vida que de otro modo no habría tenido. Falleció pacíficamente un año después de Javier, habiendo visto La Dulzura convertirse en un éxito y habiendo reconstruido, al menos parcialmente, su relación con su nieto. Durante ese año, Tomás y yo visitamos la hacienda Cacao Puro en Piura varias veces. El contraste con Lima no podía ser mayor. El tiempo más lento, el aire cargado de aromas de tierra y vegetación, el silencio interrumpido apenas por el canto de pájaros y el ocasional mugido de una vaca distante. Ramón nos mostró cada rincón de la propiedad, los árboles de cacao creciendo bajo la sombra de árboles mayores, el galpón donde las semillas eran fermentadas en grandes cajas de madera, el espacio donde eran secadas al sol, los equipos simples pero eficientes para las etapas iniciales de procesamiento. Tomás corría entre los árboles, encantado con el descubrimiento de que el chocolate venía de frutos coloridos que crecían directamente en los troncos. Su risa, que se había vuelto tan rara tras los eventos del año anterior, resonaba libremente en aquel espacio abierto. Él necesita esto, comenté con Ramón, observando a mi hijo. Espacio para ser apenas un niño, lejos de los susurros en la escuela, de las miradas de lástima. La hacienda tiene ese efecto en las personas, respondió el viejo cacaotero. Creo que también será buena para ti. Tenía razón. Cada visita a Piura me devolvía un poco más de paz interior. Aprendí cada etapa del proceso, la apertura cuidadosa de los frutos para no dañar las semillas, la fermentación en las cajas de madera, donde la magia realmente ocurría, transformando el sabor astringente en algo complejo y profundo, el secado al sol, donde cualquier descuido podría arruinar meses de trabajo. Fue durante una de esas lecciones que comprendí cómo el proceso del cacao reflejaba mi propia jornada. Mira, explicó Ramón, mostrándome las semillas en fermentación. Parece que están deteriorándose, ¿verdad? Muchos principiantes piensan que algo está mal en esta fase, pero es justamente aquí, en lo que parece descomposición, donde los sabores más extraordinarios se desarrollan. Observé aquella masa aparentemente desagradable y pensé en cómo mi vida había sido descompuesta, deshecha en pedazos por la traición de Javier. Y cómo, paradójicamente, de esa fermentación dolorosa surgían nuevos sabores, nuevas posibilidades que jamás habría explorado en mi vida anterior. En el segundo aniversario de La Dulzura, recibimos una noticia inesperada. Nuestros chocolates terapéuticos habían sido seleccionados para presentarse en un Congreso Internacional de Alimentación Funcional en Quito, Ecuador. La ironía no me escapó. Ecuador, el destino que Javier había planeado como su refugio tras mi muerte, ahora se convertía en escenario de mi reconocimiento profesional. El Congreso fue un éxito rotundo. Nuestra línea de chocolates para pacientes oncológicos, basada tanto en la ciencia como en el conocimiento tradicional de las propiedades del cacao, resonó con profesionales de diversos países. Volvimos a Perú con propuestas de colaboración internacional y la invitación para escribir un libro sobre nuestra experiencia. La Dulzura ya no era solo un restaurante, sino un proyecto de vida que había crecido en direcciones inesperadas. Establecimos un programa de aprendices, ofreciendo formación en chocolatería a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Cada nueva integrante del equipo traía su propia historia de superación,
su propio proceso de transformar lo amargo en dulce. 3 años después de aquel día fatídico, cuando Javier me preguntó por el chocolate, mi vida era completamente diferente. Había vendido nuestro apartamento en Santiago de Surco, demasiado cargado de recuerdos, y me había mudado con Tomás a un lugar más pequeño, pero acogedor cerca del Parque El Olivar. Ramón, cuya salud comenzaba a deteriorarse, me ofreció convertirme en socia de la hacienda Cacao Puro, con la perspectiva de heredarla completamente en el futuro. No tengo a nadie más, explicó durante una de nuestras visitas, y he visto cómo tú y Tomás han aprendido a amar este lugar tanto como yo. Acepté, conmovida por su generosidad. Ahora dividíamos nuestro tiempo entre Lima y Piura, combinando la vida urbana que mi trabajo como arquitecta y la dulzura requerían con la paz rural de la hacienda. Tomás, que ya había cumplido 8 años, se adaptó sorprendentemente bien a esta vida dual. En la hacienda, seguía a Ramón como una sombra, absorbiendo conocimientos que niños urbanos raramente tienen: el ciclo de las plantas, el comportamiento de los insectos polinizadores, el respeto por el tiempo necesario para que las cosas crezcan adecuadamente. Mamá, ¿sabías que el cacaotero tarda 5 años en dar los primeros frutos?, me contó cierta tarde, sus ojos brillando de admiración. Ramón dice que por eso solo personas pacientes pueden ser buenos cacaoteros. Sonreí, reconociendo la sabiduría del viejo hacendado transmitida a través de mi hijo. ¿Y tú serías lo suficientemente paciente para esperar tanto tiempo? Sí, respondió con convicción infantil, porque las cosas buenas necesitan tiempo. Hizo una pausa, su rostro adoptando aquella expresión seria que siempre indicaba una pregunta difícil. Como tú esperaste para descubrir la verdad sobre papá, ¿no? Estas preguntas aún me tomaban desprevenida. Siguiendo orientación profesional, nunca mentí a Tomás. Apenas adapté la verdad para su comprensión en cada fase. Sí, de cierta forma, respondí cuidadosamente. A veces necesitamos tiempo para ver la verdad, incluso cuando está frente a nosotros. ¿Crees que papá sabía que estaba enfermo? ¿Que eso lo hizo cambiar? La simplicidad de su pregunta contenía toda la complejidad del caso. Creo que sí sabía, y eso lo asustó mucho. Cuando las personas tienen miedo, a veces toman decisiones terribles. Tomás asintió, procesando la información con una madurez que superaba sus años. ¿Puedo plantar un cacaotero nuevo? Ramón dijo que puedo elegir dónde. El cambio de tema fue un alivio. Claro que puedes. ¿Dónde estás pensando? Cerca de aquel árbol grande donde está el columpio. Así, cuando venga a visitar dentro de muchos años, sabré que fue mi cacaotero. Tragué el nudo en la garganta, conmovida por su visión de largo plazo, por su conexión con aquel pedazo de tierra que se había convertido en nuestro puerto seguro. A la mañana siguiente, Ramón organizó un pequeño ritual para la plantación de la planta elegida por Tomás. Le enseñó a preparar el suelo adecuadamente, a posicionar la planta joven en el ángulo correcto, a afirmar la tierra alrededor sin compactarla demasiado. Este será el cacaotero de Tomás, declaró solemnemente cuando terminaron. Que crezca fuerte y dé frutos tan dulces como su plantador. Mi hijo sonrió de oreja a oreja, orgulloso de su contribución a la hacienda. En aquel momento, viéndolo cubierto de tierra pero radiante de felicidad, supe que habíamos encontrado nuestro camino, no a pesar de la tragedia, sino a través de ella. Hoy, 5 años después de aquella llamada telefónica sobre un chocolate, miro hacia atrás y apenas reconozco a la mujer que era entonces. El dolor no ha desaparecido completamente. Dudo que alguna vez lo haga, pero ha cambiado de forma. Ya no es una herida abierta, sino una cicatriz que me recuerda lo que sobreviví. La dulzura se ha convertido en un caso de éxito reconocido internacionalmente. Nuestro libro Del veneno a la medicina, el poder transformador del cacao, ha sido traducido a varios idiomas. Tomás crece sano y feliz, dividiendo su tiempo entre Lima y la hacienda Cacao Puro, donde su cacaotero ya muestra los primeros botones florales, promesa de frutos futuros. En cuanto a mí, he aprendido que la vida, como el mejor chocolate, es una alquimia constante de elementos aparentemente contradictorios, que la transformación más profunda a menudo comienza con una fermentación dolorosa, que el mismo ingrediente que casi termina con mi vida se convirtió, paradójicamente, en el catalizador de mi renacimiento. De todas las lecciones que aprendí en esta jornada improbable,
Quizás la más importante sea esta. A veces es precisamente el veneno que nos ofrecen el que, al ser rechazado y transmutado, se convierte en el elixir que cura no solo nuestras heridas, sino las de muchos otros a nuestro alrededor, como el cacao que en su estado natural no podría ser consumido, pero a través de procesos cuidadosos de fermentación, secado y refinamiento, se transforma en algo que trae consuelo y alegría. También nosotros, cuando enfrentamos nuestras fermentaciones más dolorosas, podemos emerger no apenas sobrevivientes, sino transformados. Y en esa transformación encontramos finalmente el verdadero sabor de la vida, complejo, multifacético, con notas de amargura que apenas realzan la dulzura inesperada de cada nuevo amanecer. Cuando miro hacia atrás y reflexiono sobre todo lo ocurrido, desde aquella llamada telefónica de Javier, preguntándome por el chocolate, siento como si estuviera reviviendo la historia de otra persona, pero no lo es. Es mi historia. Un viaje que comenzó con un intento de asesinato y terminó con una vida más plena y significativa de lo que jamás hubiera imaginado posible. El chocolate que debía haber sido mi fin se convirtió, irónicamente, en el inicio de una nueva vida. Aquella llamada desesperada cuando le dije a Javier que había dado el chocolate a su madre fue la primera señal de que algo estaba profundamente mal. Mi intuición, esa voz interior que tantas veces ignoramos, salvó mi vida aquel día. El descubrimiento de la conspiración fue doloroso y devastador. Documentos de un seguro de vida falsificado, investigaciones sobre venenos exóticos, transferencias bancarias secretas, una relación extramatrimonial de años con Alejandro, su socio en el restaurante, y en el centro de todo, la enfermedad terminal de mi suegra Dolores, utilizada por Javier como justificación moral para su monstruoso plan. Pero lo más impactante fue descubrir que Javier mismo estaba enfermo, un tumor cerebral inoperable que alteraba su personalidad, su juicio, su capacidad para distinguir el bien del mal. Nunca sabré con certeza cuánto de lo que hizo fue resultado de la enfermedad y cuánto venía de oscuridades que siempre estuvieron dentro de él. Esa ambigüedad moral es quizás la parte más difícil de aceptar de toda esta historia. En medio de la tormenta, encontré fuerzas que ni siquiera sabía que poseía. Transformé el restaurante de Javier en La Dulzura, un espacio dedicado no solo a la gastronomía de calidad, sino a propósitos mayores, inclusión social a través de nuestro programa de aprendices, apoyo a pacientes oncológicos con nuestra línea de chocolates terapéuticos. El encuentro con Ramón Duarte, tío de Javier y propietario de la Hacienda Cacao Puro en Piura, abrió puertas que jamás imaginé. Su oferta de asociación y eventualmente de sucesión creó para mí y para Tomás un refugio lejos del tumulto, un lugar donde mi hijo podía correr entre cacaoteros y aprender sobre los ciclos de la naturaleza, sobre paciencia y persistencia. La hacienda se convirtió en nuestro segundo hogar. Allí, entre los árboles que producen el fruto que casi me quitó la vida, encontré sanación y propósito. Aprendí que el cacao, en su estado natural, es amargo y astringente. Solo a través de procesos cuidadosos de fermentación, secado y refinamiento, se transforma en el chocolate que conocemos y amamos, así como mi propia vida, que necesitó pasar por su propia fermentación dolorosa para revelar sabores y posibilidades que antes estaban dormidos. Hoy, 5 años después de aquella llamada fatídica, soy una mujer diferente, más fuerte, más sabia, más conectada con lo que realmente importa. Mi hijo Tomás, ahora con 10 años, crece saludable, alternando entre la vida urbana en Lima y la paz rural de Piura. La dulzura y nuestra línea de chocolates terapéuticos son reconocidos internacionalmente. Nuestro libro sobre las propiedades medicinales del cacao está siendo traducido a 5 idiomas. Si estás viendo este video ahora, quizás estés pasando por tu propia tormenta. Tal vez hayas sido traicionado por alguien que amabas, o estés enfrentando una situación que parece imposible de superar. Quiero que sepas que hay vida, una vida buena, rica y significativa, después de la traición. No será fácil. Habrá días en que el dolor y la rabia parecerán insuperables, momentos en que te preguntarás si podrás seguir adelante. Pero te prometo que, si persistes
Si permites que tu propia historia pase por su necesaria fermentación, descubrirás fuerzas que ni imaginabas poseer. Este es el mensaje que quiero dejarte hoy. A veces, el veneno que nos ofrecen, cuando es rechazado y transmutado, se convierte en el elixir que cura no solo nuestras heridas, sino las de muchos otros a nuestro alrededor. Compartir esta historia no ha sido fácil. Revivir cada momento, cada descubrimiento, cada traición y cada victoria exigió que me sumergiera nuevamente en recuerdos que muchas veces preferiría dejar dormidos. Pero creo en el poder de los relatos personales, en la forma en que nuestras historias pueden servir de faro para otros que navegan en mares tempestuosos. El canal Cuentos de Vida ha sido fundamental en este proceso, ofreciendo un espacio donde historias como la mía pueden ser compartidas sin juicios, donde la fuerza humana ante la adversidad es celebrada, donde la verdadera venganza no es la retribución, sino la construcción de una vida mejor después de la traición. Si mi historia te tocó de alguna forma, te pido que te suscribas al canal. Cada suscripción no es solo un número, es un reconocimiento de que historias como la mía merecen ser escuchadas, de que hay valor en los viajes de superación, por más dolorosos que sean sus inicios. El botón de me gusta también marca la diferencia, ayuda al algoritmo a recomendar este video a más personas que pueden estar pasando por situaciones similares y necesitando desesperadamente saber que no están solas. Pero, más que nada, me gustaría que comentaras. Cuéntanos un poco sobre tu propio viaje. ¿Has pasado por una traición? ¿Cómo lo superaste? O tal vez estás en medio de la tormenta ahora, necesitando orientación y apoyo. El espacio de los comentarios se convierte en una comunidad de apoyo cuando compartimos nuestras experiencias. Preparar estos videos diarios exige mucho trabajo, horas de edición, guionización, grabación. Si puedes, considera apoyar el canal a través de Gracias, nuestra forma de recibir donaciones. Cada contribución, por pequeña que sea, ayuda a mantener este espacio de compartir historias activo y permite que produzcamos contenido diario de calidad. Este apoyo financiero es vital para que podamos seguir trayendo historias como la mía hasta ti. Hay muchas otras historias de superación en el canal Cuentos de Vida, historias de personas que, como yo, enfrentaron lo peor que la vida tiene para ofrecer y emergieron no solo sobrevivientes, sino transformadas. Explora esos otros videos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la resiliencia humana. Antes de despedirme, quiero dejar una última reflexión. La verdadera venganza no está en devolver el mal con mal, sino en transformar el dolor en propósito, la traición en sabiduría, el veneno en medicina. Como aprendí con el cacao en la hacienda Cacao Puro, a veces necesitamos pasar por los procesos más amargos para revelar nuestra verdadera dulzura. Gracias por escucharme, por dedicar tu tiempo a mi historia, por formar parte, aunque sea a distancia, de mi proceso de sanación. Espero encontrarte nuevamente en futuros videos y hasta entonces, recuerda, tus historias también merecen ser contadas. Tus dolores pueden transformarse en propósito y así como el cacao se transforma en chocolate, tus mayores pruebas pueden revelar tus dones más preciosos. Nos vemos en el próximo video del canal Cuentos de Vida. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta, comentar y si puedes, apoyarnos a través de Gracias. Cada gesto hace la diferencia para que más historias como la mía puedan alcanzar a quien necesita escucharlas.